Buenos días, hermanos y familia. Soy Otoniel Ramos. Quiero compartirles el tema Una viuda pobre, una mujer con fe, basado en los pasajes Marcos 12 del 41 al 44, Lucas 21 del 1 al 4 y Salmo 37. En este pasaje, que es narrado por dos evangelistas, Marcos y Lucas, cada uno escribe su evangelio con diferente perspectiva. Según la tradición, el Evangelio de Marcos lo escribió Juan Marcos, escrito para los judíos con el propósito de que conozcan que Jesús es el Mesías. En la primera parte del Evangelio, que abarca los capítulos del 1 al 8, Marcos se hace la pregunta: ¿es Jesús el Mesías? Y Jesús responde a esta pregunta en los capítulos 8 al 10. De los capítulos 11 al 16, Marcos explica cómo Jesús se convierte en Mesías, que el pueblo de Israel esperaba que el rey Mesías, que estableciera su reino en la tierra, desechando a los romanos que ocupaban su territorio, y así gobernara. Sin embargo, Jesús no expulsó a los romanos y además lo mataron. Por eso, la duda si Jesús era el Mesías esperado. Marcos explica que Jesús es el rey Mesías, que vino como siervo sufriente, de acuerdo con la Escritura. Fue vestido de rey con corona de espinas y una capa púrpura, y en la cruz un soldado del ejército enemigo dice: verdaderamente este era el rey de los judíos. Jesús, el Mesías sufriente, conoce a los marginados que buscan a Dios de corazón. Por otra parte, Lucas, médico amigo del apóstol San Pablo en sus viajes misioneros, escribe el Evangelio a Teófilo, que probablemente es romano, con un cargo de autoridad y que ha conocido a Cristo. Los romanos tienen un problema cultural para aceptar a Cristo como el Señor. Primero, porque en la ley decía: maldito aquel que es colgado de un madero. Y en segundo, porque empezó la divinización del emperador como Señor. Hay varios eventos similares que registran los evangelistas, donde insertan la narración cuando la mujer pobre ofrendó 2 monedas blancas en el templo. 1. Los religiosos son labradores malvados, porque han desechado a Jesús, que es la roca principal. 2. Los religiosos quieren dejar en evidencia y enredar a Jesús con los temas del tributo, la resurrección y los mandamientos. 3. Los religiosos están errados porque no conocen la palabra y el poder de Dios. 4. Los religiosos están molestos porque dice Jesús que es el Mesías. 5. Jesús denuncia la hipocresía de los religiosos, quienes los describe como aquellos que buscan el poder y se aprovechan de las personas para hacerse de bienes a costa de su aparente piedad y cargo religioso. 6. Jesús le pone el ejemplo que las personas marginadas buscan a Dios de corazón. 7. Dios traerá a juicio a esta religión inhumana que aparta al hombre de Dios. 8. Destruirá el templo. 9. Vendrán señales del fin del mundo. 10. Regresará en gloria como Rey eterno. Y 11. Redimirá toda su creación como Rey y Señor. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Dónde sucede el evento de la mujer que ofrenda 2 blancas? El evento sucede en el templo. El templo era de las 7 maravillas del mundo. En el templo cabían alrededor de 60,000 personas arrodilladas. Tenía varios patios o salas. En el primer patio, que era de los gentiles, tenían acceso los gentiles y los judíos. En la segunda sala, solo podían entrar judíos que eran varones y mujeres. En la tercera sala, solo varones judíos. Después, solamente los sacerdotes. Y por último, una vez al año, un sacerdote, para hacer la fiesta de la expiación, aproximadamente en el mes de septiembre o octubre, que es la purificación. Para restringir los accesos
Había letreros que tenían advertencia, so pena de maldición, si alguien ingresara a una sala que no le correspondía. En la sala de los judíos, donde entraban hombres y mujeres, había ofrenderos que tenían una forma de trompeta al revés. Dentro de las clases sociales se encontraban los ricos, los de la clase media y los de la baja. Dentro de los ricos estaban los que pertenecían a la corte, que eran políticos a favor de Roma, y estaba la clase adinerada, donde se ubicaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los comerciantes ricos. Posteriormente estaba la clase media conformada por pequeños comerciantes y una gran cantidad de sacerdotes con oficio. Por último, estaban los pobres, conformada por una gran cantidad de escribas, libertos, esclavos y los maldecidos, que eran personas enfermas. La mujer estaba dentro de los marginados. La ofrenda tenía un especial significado en la religión judaica, porque tenía relación con la salvación, y era de suma importancia para el mantenimiento de los que vivían de los servicios del templo, que significaba una buena obra que ayudaba en la salvación, y también para demás actividades del templo, por lo cual los religiosos se beneficiaban de las grandes sumas de ofrendas y las personas que daban en abundancia eran bien vistas. Jesús observa los contrastes. Por un lado, están las personas que están dando grandes cantidades al templo, y en el otro extremo estaba una mujer que echa 2 blancas, que eran monedas del valor más bajo que existía en ese entonces. En las transacciones económicas o de comercio, los ricos manejaban dinero. Sin embargo, la mayoría de la gente pobre lo hacían con trueque y para obtener monedas requerían un esfuerzo de trabajo enorme. Jesús exalta el ejemplo de la mujer que dio todo lo que tenía y dio más que los ricos, porque los ricos echaban lo que les sobraba. ¿Qué enseñanza nos da para nuestra vida? 1. Su valor como persona. Su valor no venía del sistema político religioso que la marginaba, sino de Dios, porque sabía lo que decía la ley de Dios, que desde el vientre de su madre la había formado. 2. La fidelidad de Dios, la fidelidad a Dios. Escuchó la historia de la ley y los profetas, cómo la viuda de Sarepta dio con fidelidad al profeta de Dios una torta y una parte que le correspondía, y nunca le faltó ni escaseó comida en su mesa. 3. Reconocía que la vida viene de Dios. En Dios está su vida, en Dios está la resurrección. Escuchó que la viuda de Sarepta tuvo un hijo y éste falleció. Y por voluntad de Dios, que ha sostenido la vida y la sostiene, volvió a vivir, y que de él es la vida, y que aunque ande en valle de sombra de muerte, no debe de temer, porque Dios está con ella, porque Él es el dueño de la vida. 4. Reconocía que todo es de Dios. Aprendió que todo viene de Dios, su trabajo, su familia, su alimento, su economía. 5. Que debe ser agradecido. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, te corona de favores y misericordia, que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que Jesús mismo la pastoreará, no por los religiosos interesados en las monedas, sino por el pastor de las almas, que su vida da por las ovejas, y las ovejas oyen su voz y le siguen. También recibió el reconocimiento de Dios, porque honró a Jehová con sus bienes. En el Nuevo Testamento, por otra parte, se habla del justo que ha sido justificado por Cristo. Este debe llevar una vida a la altura de un llamamiento cristiano. Sin embargo, habrá situaciones que querrán menguar o debilitar su fe ante la aparente prosperidad del perverso,
y ante la aparente falta de aplicación de justicia que lo puede incitar a hacer lo malo e imitar lo que es desagradable. En el tiempo de Jesús había muchas injusticias de la religión oficial. Se apoderaron de las mesas del cambio de las ofrendas, vendían animales defectuosos para sacrificio y que debían ser comprados por ser oficiales. Había religiosos corruptos que iban a casas de viudas y se apoderaban de los bienes, religiosos que justificaban sus malas acciones de acuerdo con la ideología ajena a Dios. Sin embargo, había gente de todos los estratos que buscaban a Dios con sinceridad, que esperaban en su promesa y obedecían a Dios, obedecían al buen pastor. En el Salmo 37 hay varias enseñanzas para el cristiano. Se contrasta entre la vida de un justo y del impío. Sobre los malignos, este salmo dice, sobre su vida, que se secarán como la hierba, se marchitarán en todo su esplendor y desaparecerán. Sobre los justos, habla de su herencia, que no se canse de hacer lo correcto, porque heredarán la tierra y esta herencia es preciosa. Que sus oraciones, súplicas, peticiones, en todo hay una promesa en que Dios escuchará. Sobre sus deseos y peticiones de corazón, se debe deleitar en el Señor y Él hará. Sobre su justicia y comportamiento delante de Dios, Dios exhibirá su justicia en el mediodía y no serán avergonzados de sus enemigos. Sobre el tiempo de escasez, serán saciados en época de escasez, y no habrá mendigo en su familia, ni en su descendencia. Habrá mendigo de pan, porque no hay hijo de justo desamparado que mendigue pan. Sobre el tiempo de angustia serán librados por el Rey y Señor eterno. En conclusión, Dios nos llama a que transformemos nuestro pensamiento y fortalezcamos nuestra vida en Cristo. En el tiempo de Jesús, Roma estaba influenciado por el pensamiento griego. La filosofía griega decía que cada persona tiene un destino marcado y que ni los dioses podían cambiar su destino. Por lo tanto, no se podía hacer nada ante la corrupción del gobierno, ante la religión, ante las costumbres y ante cualquier situación de vida y de violencia ante la vida del hombre y de la mujer. Sin embargo, llega Cristo, Rey de todo, Señor de todo, que tiene las llaves del abismo, que es el Señor de la creación, que es el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Él trae todo juicio y hace todas las cosas nuevas, por lo cual hay esperanza en Cristo. De Dios es la historia y es la potestad. Dios hace nuevas todas las cosas. Él hace camino donde no hay camino y nos da esperanza cada día, porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Por otra parte, nuestra postura y actuar ante la situación debe ser realista, sensata. No podemos ser humanistas ingenuos, ni existencialistas pesimistas, porque el hombre es un acertijo. Ha hecho cosas buenas y grandes, hospitales para curar, escuelas para enseñar, iglesias para adorar, pero también armas para matar, bombas para destruir, enseñanzas para dañar. Por tanto, hagamos lo que nos toca como cristianos sensatos y responsables, como sal y luz del mundo. Hay una frase que ocupó un pensador reformado que decía, yo soy uno, pero solo uno. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Y lo que pueda hacer, por la gracia de Dios, eso haré. Dios le bendiga, hermanos.